Va a hablar sobre modelación de la dinámica de transmisión de enfermedades respiratorias agudas en poblaciones estructuradas por edades. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, pues ese es un poco de cambio de tema, evidentemente. No voy a hablar de supercómputo para nada. Esto es modelación, esencialmente, y en aspectos biológicos. Ese es un trabajo mixto. Una disculpa, porque Yendri es mi estudiante y quedamos en escribir la presentación, pero no le dije que fuera en inglés, entonces le escribí en español. Entonces, parte está en inglés, parte está en español, pero espero que no haya mayor problema en términos de continuidad y cosas de ese tipo. Entonces, déjenme platicar un problema en el que hemos estado interesados, que es lo que en inglés se llama el forecasting de enfermedades infecciosas. Es decir, nos interesa predecir la posibilidad de un próximo brote epidémico. Ese es uno de los problemas fundamentales. El otro problema es, dado que tienes cierta serie de epidemias en una población y esa población está estructurada por edades, lo que quieres entender es el papel relativo en la transmisión de la enfermedad de cada una de las clases que conforman la población. Entonces son dos problemas centrados en la existencia de información, datos epidemiológicos en una población estructurada y los métodos que necesitamos para poder hacer las predicciones. Entonces, esas dos áreas requieren de enfoques diferentes. Entonces, en el primero, que es el que les voy a platicar, es un enfoque que tiene que ver con cuál es el modelo más simple que podemos generar para poder capturar la información contenida en la historia y poder tratar de predecir el siguiente brote. En el segundo, lo que necesitamos son modelos de naturaleza más estadística para tratar de deducir causalidad en términos del patrón que observamos en nuestra epidemia. Entonces, son dos situaciones diferentes. Entonces, bueno, eso es lo que les voy a platicar. Espero que no me sobre tiempo, espero cumplir la hora. Y entonces, vamos a ver. Entonces, lo que necesitamos es muy simple cuando queremos hacer el llamado forecasting, ¿no? Queremos predecir tres cosas: el inicio de la epidemia, la magnitud de la epidemia y cuándo acaba la epidemia, ¿no? Y esa información está contenida en un parámetro muy importante epidemiológico, que es la tasa de contacto. La tasa de contacto, esencialmente, en términos generales, es la tasa a la cual los organismos transmiten el patógeno de uno infectado a uno susceptible. Ustedes pueden darse cuenta inmediatamente que esto puede ser un problema realmente serio, porque las poblaciones humanas particularmente son muy heterogéneas y no hay esencialmente una tasa de contacto, sino que puede haber varias. Pero si nuestro objetivo es simplemente predecir el inicio, la magnitud y el declive de la enfermedad, queremos tirarle a aspectos un poquito más esenciales, digamos, ¿no? Ahora, la tasa de contacto cambia en el tiempo, ¿verdad? No es, en muchos modelos matemáticos clásicos, pero más de nada teóricos, se considera que la tasa es constante, pero realmente no. Es un parámetro que integra mucha información de la población, del ambiente, de las interacciones entre los individuos que conforman la población. Y está sujeta a cambios simple y sencillamente por efectos de variabilidad climática, por ejemplo. Otra es que la enfermedad puede ser transmitida por un vector, no directamente entre las personas, y por lo tanto ese vector tiene una dinámica poblacional extra que influye en la tasa de contacto. Últimamente, particularmente en enfermedades como dengue, Zika y estas enfermedades transmitidas por vectores, la movilidad humana es fundamental, ¿verdad? Porque las poblaciones de mosquitos son locales y quienes nos movemos son los humanos, y los humanos infectados en particular contribuyen altamente a esa transmisibilidad a lo largo de un país. Por ejemplo, la demografía, la composición demográfica, hay muchas enfermedades, por ejemplo la influenza, en donde no es lo mismo ser un niño o un adulto mayor que alguien de la edad más o menos aquí en el cuarto, en términos de transmisibilidad. Y por supuesto, las intervenciones, tratamientos, vacunación que cotidianamente se ejecutan en las poblaciones para prevenir precisamente enfermedades. Entonces, este problema de la predicción, del forecasting, es un problema viejo y hay muchísimos algoritmos que intentan hacer esta predicción. Hay de todo y ninguno ha tenido gran éxito al respecto. En general, los horizontes de predicción son muy bajos, ¿no? Entonces, dado esa realidad intrínseca que tenemos,
Entonces, quizás un poco el enfoque es no tener modelos muy complejos que tienen cantidad de variables, grados de libertad, que tienen que integrarse, que tienen que parametrizarse y que tienen que ponerse en el contexto del modelo para poder predecir, sino tomar modelos que sean sencillos, en donde sea fácil identificar las deficiencias y que tengan algún nivel de razonable de predictibilidad. Esa es la idea que les quiero proponer. Y el modelo que vamos a utilizar para ejemplificar en datos reales esta idea es el modelo clásico de epidemias. Ese modelo es el modelo susceptible, infectado, recuperado, que es uno de los esquemas de enfermedad infecciosa muy comunes. Hay muchas enfermedades que lo siguen. El dengue, por ejemplo, puede considerarse que es así, la influenza, el sarampión, prácticamente todas las enfermedades de la niñez caen en este enfoque, ahora con sarampión que está pegando en Estados Unidos, etc. Entonces, en este modelo, para aquellos que no estén familiarizados con el contexto, susceptible, infectado y recuperado denotan los compartimientos estos de individuos que pueden sufrir, enfermarse con la enfermedad, que están sanos, infectados aquellos que transmiten la enfermedad y recuperados aquellos que ya no están enfermos y que han adquirido inmunidad. La dinámica de la población es un sistema comportamental, hay una tasa de nacimientos que vamos a considerar constante e igual a la tasa de mortalidad, de tal manera que tenemos equilibrio demográfico. Tenemos además una tasa de contacto que es la beta, y después tenemos una función muy importante en epidemiología que se denomina la función de mezclado. Cómo los diferentes componentes de la población entran en contacto para producir la enfermedad. Y este es un problema que fue muy importante y es muy importante en términos demográficos particularmente. La gamma es simplemente la tasa de curación de la enfermedad. 1 sobre gamma, como esta es una ecuación diferencial ordinaria, 1 sobre gamma es aproximadamente el tiempo medio de residencia en el periodo infeccioso supuesto en este modelo. Entonces, vamos a suponer aquí que tanto la mu como la gamma son conocidas. ¿De acuerdo? Otra hipótesis importante es que el modelo que vamos a poner aquí es un modelo muy simple. Vamos a considerar el llamado ley de acción de masas. Eso significa esencialmente que la población se mezcla homogéneamente, no hay diferencia en preferencias de ningún tipo, lo cual es una generalización sustancial porque los humanos somos seres gregarios, ¿verdad? Nos gusta juntarnos con quienes son como nosotros. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Nos interesa modelación y métodos numéricos y estamos aquí. Si hay un virus en alguno de nosotros, va a empezar por este grupo. Y así, en general, los humanos nos juntamos con la gente que se comporta como nosotros, que le gusta ir al cine, a los conciertos, etcétera, ¿no? Esto es una sobresimplificación, pero es útil para el nivel de resolución con el que voy a tratar el problema. Entonces, puedes cambiarlo. Ahora, la aplicación directa de lo que voy a mostrar, pues eso se complica, pero en principio computacionalmente lo podrías hacer, ¿no? Entonces, vamos a suponer además que hay una tasa de inmigración de enfermos externa muy pequeña que nos va a servir para modular nuestro método, que no es una hipótesis rara, es natural, nuestras poblaciones son abiertas, así que esta situación que es de naturaleza fundamentalmente técnica, también puede ser justificada en términos del modelo. Entonces, estas son las hipótesis básicas que voy a utilizar. Como señalo aquí, las condiciones de mezclado pueden ser muchísimas, ¿ya? Hay mezclado preferencial, hay mezclado parecido con parecido, hay mezclado aleatorio, que es esta, etcétera. Hay muchísimos y hay toda industria un poco difícil de hacer, pero hay para construir matrices de contacto. Y hay varias bases de datos a nivel mundial en donde están las matrices de contacto de diferentes poblaciones en el mundo, ¿no? Hay de países nórdicos, de Francia, de Estados Unidos, de Perú, me parece, no de México, pero hay. Entonces, y lo que se dedican a ver es quién se contacta con quién, con GPS y de relojes, y muy sofisticado lo que se puede hacer en términos de quién se junta con quién, pero eso no voy a hablar ahora. Entonces, vamos a suponer nuestro enfoque es una tasa de contacto variable, nos da flexibilidad y esa tasa de contacto, como mencionaba
con el comentario que hacías, pues se puede generalizar directamente a problemas de poblaciones vectoriales, etcétera. Simplemente es flexible, eso es lo único que les quiero dejar aquí. He hecho todo esto, está ya publicado, entonces podemos ver las dudas directamente. Entonces, vamos a suponer aquí el enfoque de simplicidad, ser sencillo en estas cosas, tener un modelo básico que nos pueda servir, un poco pragmático. Entonces, lo que tenemos en los datos son una serie de tiempo del número de gente enferma por semana, por ejemplo, que es como se colectan los datos epidemiológicos. Y lo que vamos a hacer es tomar esa serie de tiempo y la vamos a interpolar para obtener una función suave y que viene de los datos, conocida. ¿No? Entonces, vamos a definir a la variable m como la suma de los susceptibles más los infectados y vamos a estimar esa cantidad con un estimador, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes suponen que pues, las ecuaciones diferenciales son las que se cumplen, entonces simplemente sumando nuestras ecuaciones obtenemos que se puede deducir una ecuación diferencial para la función m gorro, donde lo importante de esto es que ahora y son los datos. Entonces estamos incorporando a nuestro modelo los datos que obtenemos de la serie. Y tenemos una ecuación diferencial, ahora no homogénea, porque esa y es una función conocida que depende del tiempo, y podemos resolver esta ecuación, que es una ecuación muy fácil de resolver. Fíjense ustedes que si restamos la ecuación menos el estimador, el término de que la contiene la y se cancela y nos queda una ecuación lineal muy simple que podemos resolver y entonces obtenemos que la diferencia entre el estimador y nuestra variable real, la que queremos estimar, es simplemente esta y decae exponencialmente la distancia entre estos dos a una tasa mu, donde mu dijimos que era la tasa de mortalidad-natalidad de la población. Entonces tenemos que como más larga es la serie, la convergencia es mejor. Ahora, al rato hago comentarios respecto a esa mu, que seguramente ustedes pueden decirme qué tan chiquito o qué tan grande es mu, qué tan rápida es la convergencia, pero eso lo relataré en un momento. Podemos definir otra vez, despejando simplemente de las ecuaciones, una expresión para la beta gorro, el estimador de nuestra tasa de contacto. Y ese estimador depende de la y, que son nuestros datos. ¿Verdad? Entonces, con esa información, podemos también, tenemos nuestro estimador, tiene también la propiedad de convergencia que acabo de señalar, y con eso tenemos ya armado un esquema que nos permite aproximar las soluciones de nuestra ecuación diferencial. Acuérdense ustedes que en este tipo de problemas, esto viene de un enfoque, esto está hecho con el doctor Marco Tulio Angulo, que es es biomatemático, pero viene de la ingeniería de control, entonces todo esto tiene que ver con observadores, que ahorita que se llaman observadores de entrada desconocida. Ese es un tema clásico en esta área, ese es tema de él, pero esta es la adaptación que hicimos para epidemiología. Y el punto aquí es que esta mu es muy importante para nuestra convergencia. Recuerden ustedes que en estos problemas de epidemiología tenemos en principio 3 variables. De esas 3 variables, la única que observamos es una, que es el número de infectados. Y sin embargo, la dinámica que queremos aproximar es la del sistema completo, ¿no? Entonces, ese es el truco en este tipo de cosas. Y entonces, lo que vamos a hacer es que lo que vamos a mostrar es que esta beta gorro, esa tasa de contacto estimada, lo que hace es seguir la dinámica de la tasa de contacto real en el transcurso del tiempo con base en la información de la que disponemos hasta el tiempo t, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a ser nuestro modelo y entonces pues, simplemente para probar en principio con datos inventados, o sea, de la ecuación diferencial simulamos y vemos qué tal funciona nuestro método. Entonces, aquí obviamente tenemos nuestro brote epidémico, el número de infectados. Vamos a suponer que nuestra base de datos llega hasta acá, por ejemplo, nuestra serie de tiempo y que estamos usando, y después agarramos y resolvemos nuestra ecuación diferencial para m, ¿no? Obviamente es una ecuación diferencial y le doy una condición inicial y va a acercarse, va a resolverse y va a converger, según vimos, a nuestra m, ¿no? A lo que queremos estimar. Obviamente va a depender de la condición inicial, pero si lo que hacemos es correr la ecuación diferencial
tomar este punto, regresarlo como condición inicial, volver a tomar este punto, pues podemos acelerar muchísimo la convergencia que tenemos a lo que estamos buscando. Y aquí podemos ver cómo la tasa de contacto beta, que es la negra que está aquí, pues la vamos aproximando con la beta gorro, que es la en azul, y ustedes pueden ver que para cuando empezamos, pues más o menos tiene la misma forma, pero está lejos de la real, y conforme vamos mejorando nuestra estimación, pues esa curva azul se va acercando con una muy buena aproximación de nuestra tasa de contacto. A ver, tenemos la ecuación diferencial para M, que es una ecuación diferencial que está ahí, ¿no? La podemos resolver. Entonces, esa M es, ahorita vamos a tratar de estimar nuestra beta, ¿de acuerdo? Y la convergencia de la estimación depende en qué tan cerca está mi mu gorro de la mu sin gorro, ¿no? Entonces, para hacerlo, lo que hacemos es, como lo que estoy viendo es la aproximación de dos procesos lineales, esencialmente, el qué tan rápido converge va a depender de qué tan cerca empiezo del nivel de convergencia. Entonces, lo que hago para mejorar mi condición inicial es iterar varias veces la solución hasta cierto tiempo, y lo que voy produciendo es que obviamente conforme mejoro la condición inicial, pues las soluciones pues, se van pareciendo mucho, es lo que esperamos, pero no solamente las soluciones se van esperando, sino que la convergencia hacia la beta, que es lo que quiero estimar, también ocurre. Esa beta gorro, que si te fijas, depende de mi Y y de mi M gorro. Y entonces, obviamente, como resuelvo un sistema de ecuaciones diferenciales, va a depender de mi condición inicial. Que desconozco la condición inicial, y esta es una manera de mejorar la aproximación que tengo para atinarle. ¿No? ¿Sí? Se ve la lógica, pues. ¿Sí? Es la lógica. Es un método un poco heurístico, si quieren. Seguramente se podrá demostrar teoremas respecto a qué tan cerca debe estar la tau o cómo lo puede estimar, pero este es un método heurístico que nos permite mejorar esa condición inicial, ¿no? Entonces, y ahora ya tenemos un brote epidémico, ya tenemos nuestra manera de aproximarlo, tenemos nuestro estimador beta y generamos datos sintéticos. Ahora vamos a usar datos reales. Sí. Si extraes la beta hasta ahí. Ajá, lo que quiero, perdón. Ahora, lo que quiero es extraigo la beta hasta aquí y después señalé que esta beta sigue a la beta real, pero no es automático, sino que la sigue con un cierto retardo, el tracking de la beta gorro sobre la beta. Entonces yo lo que quiero usar, perdón, ahí gracias por la intervención, lo que quiero usar es esa beta como un indicador de mis brotes epidémicos, ¿verdad? Porque un brote depende de qué tan grande es la beta. Entonces, si esta beta gorro va detrás, yo lo que quisiera es esta beta real, digamos que es lo que va a pasar, y esto me está diciendo, ¿sabes qué? Cuando llegue ahí va a brincar. Y eso es lo que quiero usar como indicador de un brote. A ver, ahorita te lo explico. Fíjense, vamos a tomar los datos de sarampión, dengue en 2 países. Estos son datos que se han utilizado para probar modelos parecidos a estos, sencillos, basados en el SIR, y ver cómo puedo generar índices que te permitan, dado alguna expresión específica de ese índice, indicarte que va a haber un brote epidémico en un cierto tiempo. Y eso es lo que estamos queriendo hacer aquí. Entonces, hay varios. Hay de Ferguson, hay unos que es relativamente simple, es una estimación del que se llama el número reproductivo simple y sencillamente de la población, es simplemente la razón entre los infectados en el tiempo anterior y un tiempo después. Esto está también publicado. Coello eso lo hizo mucho más específico, tomó parte de la biología del Zika, diseñó un modelo muy complicado con estadísticas y no sé qué para predecir, y pues lo vamos a comparar con estos dos, a ver nuestro método qué tan bien funciona. Y no se los estaría presentando si no funcionara bien. En algunos lados funciona mal, pero un poquito mejor que estos dos. Entonces es una historia de que este tipo, y ahora, bueno, no calculé el tamaño pero bueno, espero que pueda transmitir el mensaje de lo que les voy a decir. Este que está aquí es los datos reales. Y estos son los brotes epidémicos en los que nos vamos a estar fijando, ¿no? Aquí lo partimos en 2 para que se vea bonito, pero es la misma serie.
¿Sí? Esos son los datos reales del brote de sarampión en Nueva York. En el año estaba puesto antes, no me acuerdo cuál es, pero no es el de ahora, ya tiene años. Nuestro índice, el que hace el tracking, nuestro beta gorro, es la línea azul. Y el de Ferguson es el que va aquí atrás, ¿no? El de Ferguson, el método, vamos a comparar con el de los dos, ¿no? Uno de los dos. El de Zika nada más está aquí abajo, así que el segundo no importa, lo voy a relatar de todas maneras. Pero aquí es el nuestro y aquí es el de Ferguson. Y la idea era ver unas líneas muy delgaditas que está aquí, que lamento mucho haber hecho tan chiquita esta, pero el brote epidémico baja por aquí y nuestro indicador beta gorro brinca antes que el brote epidémico. El método de Ferguson también brinca antes para predecir el brote epidémico, nada más que el índice de Ferguson tiene falsos positivos. Este brote no hay brote, correspondería en todo caso a este chiquito que está acá. En el nuestro no hay esos falsos positivos. Lo que aquí estamos graficando es el horizonte de predicción, con cuántos días de anticipación nuestra beta gorro brinca en términos de cuándo ocurrió el brote epidémico. ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo podemos ver que hacemos un histograma del número de días porque lo repetimos varias veces y entonces por ejemplo aquí puede ser, lo vemos para diferentes brotes, perdón, el caso es que podemos tener avances entre 20, 40, 60 días, nuestro índice brinca antes del brote que se tiene. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, 20 o 30 días o 60 días no es mucho realmente, porque si es una epidemia grande, se tienen que movilizar hospitales, ambulancias, recursos, insumos, etc. Entonces, no es realmente muy buena tener una predicción de 2 meses antes de un gran brote de dengue, por ejemplo, o de sarampión, lo que acaba de pasar en Estados Unidos, pero hace un buen trabajo. Digo, esta es una razonable anticipación al brote, dada la simpleza del método. Es muy simple. Y es mejor de otros que se están utilizando en la literatura para estimar esas cosas iguales de simple, ¿no? Entonces, este tiene sus ventajas. Para no hacerles el cuento largo, dependiendo del tipo de enfermedad, pues la precisión, el horizonte de predicción va cambiando. Obviamente, en esta enfermedad, que es una enfermedad dengue que tiene un componente vectorial muy fuerte, un componente climático también altamente fuerte, ninguno de los dos funciona bien y en particular nuestro horizonte de predicción cambia, se reduce brutalmente y cuando llegamos a Zika, pues no llega ni a 5 días, pero todavía tiene la capacidad de brincar antes de lo que ocurre el brote. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, entonces, ahora, en comparación con los anteriores... ¿Perdón? ¿Por qué el Zika es más difícil? Porque el Zika hay menos casos, el Zika, la serie de tiempo es más corta, el Zika tiene problemas el Zika estuvo por eso es lo que creo yo, estuvo muy afectado por la sobrerepresentación debido al problema que hubo de formación fetal en la población, entonces se identificaron, todas las mujeres embarazadas fueron revisadas, entonces hubo un sesgo en la detección de casos de Zika, que es todavía un problema que se tiene ahora, ¿no? Lo que están tratando es de limpiar los datos y ver si realmente, porque ustedes, bueno, como paréntesis, el Zika es una enfermedad que se puede transmitir por el vector y también sexualmente. Y el problema es si la transmisión sexual es importante. Si ustedes se fijan en el número de personas con Zika, hay un número altamente sesgado hacia la cantidad de mujeres. ¿Eso es debido a qué? A que la transmisión realmente ocurre sexualmente y las mujeres son más susceptibles, o que debido a los problemas de formación del feto se muestrearon más y por lo tanto las mujeres están sobrerepresentadas, etcétera. Entonces ese es un problema que ahorita en Brasil están dilucidando con la información que tienen mucha. Entonces eso es el punto, ¿no? Entonces, esto también lo podemos usar para predecir la trayectoria, no nada más para decir, brinca, va a haber un brote en 5 semanas, sino que podemos usarlo para predecir la trayectoria, pero eso no quiero meterme. El aspecto de identificabilidad,
que les habla del control, digamos, de estas técnicas de control que usamos con Marco Tulio, pues es una identificabilidad que él denomina asintóticamente identificable, que lo único que significa es que depende de nuestra mu. Fíjense ustedes que si esta es una de las soluciones, la tasa de contacto, tenemos dos soluciones. Al final, si queremos estimar el número de infectados, van a coincidir si mu es positiva para tiempos largos. Cuando es mu igual a 0, dos completamente diferentes que no convergen van a coincidir para predecir la misma epidemia. Por lo tanto, no hay identificabilidad, ¿verdad? Dos cosas completamente distintas les dan la misma predicción. Aquí, dos cosas que convergen les dan la misma predicción. El problema es que esta mu, que es la tasa de nacimientos y muertes en una población, si lo medimos en semanas o en días, puede ser realmente chiquita. Entonces, la convergencia va a ser muy lenta. Y entonces, en este método, una de las limitaciones más fuertes que tenemos es la longitud de los datos que se tienen a disposición para hacer la estimación, ¿no? Entonces, bueno, en aspectos de incertidumbre, lo que pueden hacer es poner cotas. Si nosotros sabemos que existen tasas demográficas máximas y mínimas, tasas de curación máximas y mínimas, podemos también acotar nuestras tasas de contacto y podemos definir cotas mínimas y máximas para el estimador beta gorro que tenemos, y por lo tanto, simple y sencillamente aquí en esta gráfica lo único que les pongo es que la tasa de contacto real que queremos estimar es la negra, la que estimamos usando nuestro método es la azul, y la cota superior es la que nos dio naranja y la cota inferior es la que nos dio verde, de tal manera que podemos encerrar entre un máximo y un mínimo en nuestro estimador beta gorro. Entonces, podemos calcular varios índices, podemos deducir el número reproductivo que depende del tiempo, podemos hacer de ese modelo tan sencillo, se pueden sacar parámetros teóricos interesantes, cosas que con modelos más complejos pues no se puede hacer. Entonces tiene sus ventajas. Este es el número reproductivo que varía en el tiempo, es decir, es una especie de medidor de la severidad de la infección, pero conforme transcurre el tiempo. El número reproductivo básico, si ustedes conocen esa terminología, es el número que les indica cuántos nuevos infectados va a haber en una población completamente susceptible, o sea, sin enfermedad, el inicio de la epidemia. En cambio, este RT simplemente les va a decir en una población que ya está contagiada cuándo va a haber un brote y cuándo no, ¿no? Entonces, salud. Entonces, todo está muy bien, pero el problema es que el mundo no es tan simple como simplemente tener una serie de tiempo que relata el número total de casos en una enorme ciudad como Nueva York o en un país completo como Brasil o Colombia. Entonces, sino que tenemos una pequeña ciudad en México que es San Luis Potosí, el Hospital Central en San Luis Potosí, y lo que tenemos son la información sobre el número de casos de enfermedades respiratorias agudas, que es todo un consorcio de enfermedades. Está incluida la influenza, el virus sincicial respiratorio, enfermedades producidas por bacterias como neumococos, etcétera. O sea, es una suite de enfermedades, pero son las que más afectan a la población, sobre todo infantil y adulto mayor. Y entonces, pues lo que aquí está, lo que ellos han colectado a lo largo de los años, esta es la base de 2000 a 2009. Estamos tratando de conseguirla del 2009 ahora, pero ahora está más difícil, pero esperamos lograrlo. Pero en principio tenemos esta información, y esto, además, lo interesante de estos datos es que no solamente es la serie de tiempo, que ya hay colegas que la han trabajado, como Marcos Capistrán, por ejemplo, pero ellos han trabajado la suma total. Lo interesante de la base de datos es que está distribuida por clases de edad. Y este es el número de casos, simple y sencillamente. Si tomamos un promedio de la población a lo largo de todo este tiempo y lo hacemos con respecto a, sacamos proporciones, pues lo que podemos ver simple y sencillamente que en términos de proporción, los niños chiquitos de 0 y 4 años son los que tienen mayor incidencia. Los adultos mayores son los que están en negrito, no son los que tienen menor incidencia. Los que tienen menor incidencia son los humanos en edad reproductiva y actividad económica real, ¿no? Son los más resistentes a la enfermedad, no mucho más que los viejitos, pero más, ¿no? Entonces, la idea era tratar de encontrar la explicación a estos patrones. Algo que ha llamado la atención a
a la gente que trabaja en esto es que en muchas de estas, vamos a ver la de los niños chiquitos, que es la más grandota y por lo tanto se puede ver mejor, es la existencia de esta M que está aquí, en prácticamente todos los años. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿existe ahí un solo brote o son dos brotes epidémicos, o son ondas? Como este es un consorcio de enfermedades, lo que podría ocurrir es que llega, por ejemplo, la onda del virus sincicial respiratorio, pasa la epidemia y después llega la influenza, viene otra epidemia o alguna otra enfermedad, ¿no? ¿Tenemos dos ondas o es solamente una? Y este es el problema que nos dedicamos a explorar. Este es trabajo en proceso, pero bueno, les quería presentar algunos de los resultados que tenemos. Este es el caso típico, estos son los datos entre 2000 y 2001, entre los meses de julio y junio. Estos son los grupos de edad, de 0 a 4, los que puse, ¿no? Ya no me acuerdo cuáles eran, es de 0 a 4, 5 a 19, 20 a 59 y 60, que es la manera en que se obtuvieron los datos. Entonces, no, nos proporcionaron entre 0 y 4 tantos, etcétera. Es lo demográfico que tienen. Seguramente los tienen registrados, pero esos documentos, ¿cómo se pueden obtener? Pero deberían tenerlos. De hecho, yo creo que los tienen. San Luis Potosí tiene una ventaja muy interesante sobre otros lugares en el país, es que han estado siguiendo enfermedades de esta naturaleza por mucho tiempo y de hecho era el único laboratorio de este hospital en México, cuando vino en el 2009 la epidemia, que tenía gente y equipo para la influenza. Equipo, gente para diagnosticar y trabajar con influenza. La mayor parte de nuestros especialistas eran en Helicobacter pylori y puras enfermedades bien exóticas. Y no teníamos los recursos humanos para hacer esto. Y eso es cosa de la política científica del país. O sea, no es dejar de hacer cosas, es darle chance a otras cosas que se hagan también. Y este es el caso de la influenza. Tuvo que venir para que esto reviviera. Pero este es un ejemplo muy clásico de esta política científica que no hay mucho control al respecto. Bueno, pero regresemos al tema. Esta raya central es aproximadamente tomando el promedio donde hay el pico mayor, y después estas dos líneas son las determinadas en octubre y en marzo con fechas específicas. Eso sí, tenemos las fechas específicas en donde el sistema de salud determinó que había empezado la epidemia y había terminado la epidemia, porque tienen lo que llaman canales endémicos, que es que calculan según en los diferentes años la incidencia de la enfermedad, y entonces determinan cuando hay un exceso de casos, y cuando esa línea se rebasa, dicen que empezó el brote epidémico. Entonces nada más están puestas como referencia, digamos, y lo que estamos poniendo aquí son los días de vacaciones. Entonces estas son las vacaciones de verano, estas son las vacaciones de invierno, esta es la Semana Santa, y estos son algunos ejemplos de puentes largos, de días festivos en este año 2000-2001. Entonces fíjense ustedes que después de las vacaciones comienza a subir. En las vacaciones está este bajón que está aquí, y después la Semana Santa hay quizás brotes pequeños de la enfermedad. Entonces, esta caída que hay aquí, ¿a qué se debe? Realmente por el efecto de las vacaciones, pues la gente tiene menos contacto, y entonces pues si no hay contacto, pues no hay transmisión y por lo tanto baja. O simple y sencillamente es que pues las mamás están en casa, los papás están en casa, los niños se enferman, pues tiene un catarrito, nada más dale tal cosa, dale el té, dale la pastillita, no vamos a ir al hospital el 25 de diciembre, y entonces el reportaje disminuye. ¿Cuál es el factor? Los dos factores en diferentes lugares del mundo han sido estudiados y tienen responsabilidad en esta baja. La pregunta es, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Y idealmente lo que quisiéramos es, utilizando estos métodos estadísticos, poder inferir algo sobre este particular característica. No lo hemos logrado todavía, simplemente les voy a presentar qué es lo que estamos haciendo hasta la fecha. Entonces, como ustedes se imaginarán, bueno, estos son un resumen de lo que observan, los dejo que lo lean mientras yo hablo de otras cosas. El punto aquí es que si tenemos, ahorita vimos un modelo en donde tenemos resumido, sumando todos los casos para un país,
y era un modelo de 3 ecuaciones diferenciales, SIR, ¿verdad? Este es SRIR porque es enfermedades respiratorias infecciosas, pero como son varias enfermedades, vamos a suponer que hay reinfección, no necesariamente por el mismo patógeno, sino por el mismo consorcio. Pero sigue siendo un SIR, 3 ecuaciones. Pero aquí tenemos 4 clases de edades. Entonces, la dimensionalidad del sistema, aunque las ecuaciones son estándar, pues incrementa fundamentalmente, y el número de parámetros que tenemos que estimar, como las tasas de curación, las tasas de inmunidad, las tasas de reinfección, etcétera, pues se incrementan debido al número de de grupos que tenemos, y entonces lo que queremos es definir un modelo que describa esa transmisión y el rol del grupo de edades que ya les había dicho, así que esto lo paso rápido. Hay varios colegas que han trabajado sobre este mismo modelo, los que nos hemos citado son estos, en Estados Unidos, en algunas partes en Francia y en Estados Unidos también, los ingleses, nosotros trabajamos en no sé por qué salió así, me imagino que no lo había visto, pero es Jorge Velasco. Entonces, hemos trabajado también en virus inicial respiratorio y algunas otras referencias que están por ahí que nos han servido muchísimo para poder plantear bien el enfoque que queremos tomar. Entonces, este es el modelo diagramático del modelo que describe estas 4 clases de edad de las enfermedades respiratorias agudas que les he presentado. Entonces, simple y sencillamente, pues ese es el número, tienen los susceptibles. En los modelos demográficos, pues ya vamos a considerar, estos van a ser los niños, por lo tanto los recién nacidos, la primera clase de edad entre 0 y 4, los recién nacidos solamente llegan aquí, y las madres en edad reproductiva son estas, creo que nada más, estos 2 grupos, ¿no? Estos son los adultos mayores, vamos a suponer que la edad reproductiva en una mujer va de los 15 a los 45 años, me parece. Puede ser más, puede ser menos, pero es un buen estimador. Y estas son las cosas que tenemos. Cuando se trata de plantas, simplemente hablando con los biólogos, si es que hay biólogos aquí, el reclutamiento de recién nacidos puede ser a cualquier clase de tamaño, ¿verdad? Pero bueno, estas son las ecuaciones. Esta gamma es la tasa de fertilidad, o sea, el reclutamiento de nuevos niños a la población, y estos datos los sacamos del INEGI para tener en cada uno de los años que tenemos, de 2000 a 2009, para tener las estimaciones de las tasas de natalidad y tasas de mortalidad reportadas en la literatura por clase de edad. Afortunadamente, nuestras estadísticas censales son relativamente buenas y se puede obtener mucha información demográfica de la población de cualquier lado del país. Entonces, simplemente en términos de lo que estamos postulando, la parte más importante, esta beta gorro cubre hasta acá, y esta beta acá es el otro parte del siguiente párrafo, digamos. Entonces, lo importante es la tasa de la matriz de contactos. Aquí vamos a tener 4 grupos y todos se pueden juntar con todos. Entonces, este es lo que se denomina estas beta KJ, que son constantes, que dependen el individuo J contactando el individuo K, pues son constantes, pero dependen de qué tantos compartimientos tengamos. Y esas se denomina la matriz de contacto. Y esa es una matriz muy difícil de estimar. Es lo que les platicaba al principio de esta plática, que existen diferentes bases de datos donde están recolectadas a este tipo de información. Entonces, no es realmente fácil. Mientras más información se tiene, más a veces difícil es parametrizar los modelos, porque hay cosas raras. Otro efecto muy importante un componente muy importante de nuestros modelos es la fuerza de infección. La fuerza de infección es simplemente esta componente que tiene el número, esencialmente la proporción de infectados en el grupo J con respecto a la población total en ese grupo, y multiplicada por beta KCJK, que es esencialmente la matriz de contactos. Esta H lo que nos dice es un perturbador, es una función que nos indica, que nos modela o nos simula la variación estacional en la temperatura, por ejemplo, en la incidencia de la enfermedad. Dado que esta es una enfermedad respiratoria, ustedes saben que el clima, particularmente la temperatura, juega un papel muy importante en la dinámica de la enfermedad infecciosa. Entonces, esa H vamos a usarla primero como una enfermedad, como una función estándar, con periodo, vamos a hablar en semanas. Nuestro año va a ser esencialmente 52 semanas, entonces esta es simplemente la función periódica que va a afectar nuestra fuerza de infección, ¿no? Entonces,
Esta es una tabla en donde tenemos nuestras hipótesis sobre lo que conocemos y nuestras hipótesis sobre lo que queremos estimar. Aquí lo que queremos estimar son las tasas de inmunidad, las tasas de duración del periodo infeccioso y las tasas de recuperación. Esas son los componentes del modelo que queremos estimar. CIJ, esta es sacada de una de esas bases de datos que se llama Polymoth, que ustedes pueden hacer acceso abierto, ustedes pueden checarla, y vamos a suponer diferentes distribuciones e hipótesis sobre nuestras funciones que están aquí para efectos de la estimación que vamos a hacer, que va a ser una estimación estadística de tipo bayesiano. Entonces, y ahí K es el número de casos reportados en la semana I por el grupo de edad correspondiente K. Vamos a suponer que eso tiene una distribución binomial negativa. Ahí cae la prevalencia de la infección, simplemente para anotación, y estas son nuestras suposiciones acerca de nuestros parámetros. ¿De acuerdo? Esta distribución uniforme sobre las betas, ROS y FIS viene de nuestro desconocimiento absoluto de qué pueden valer esas funciones. Nuestra hipótesis sobre las gamas K y las omega K es porque en la literatura se conoce que este tipo de parámetros se distribuyen con esa distribución. Entonces estamos tomando información de diferentes fuentes y cuando no tenemos fuentes, pues suponemos la que da menos información al respecto. Entonces, ese es nuestro planteamiento. No me voy a meter, les voy a presentar mejor los resultados que tenemos. Esencialmente, estas son las estimaciones de nuestros modelos usando este enfoque, y ustedes pueden observar aquí que la beta 1, por ejemplo, que es la tasa de infección de la clase de edad 1, es decir, de los niños chiquitos, es la más alta de todas las estimaciones que tenemos aquí, incluyendo los límites máximos y mínimos que podemos encontrar. Fíjense ustedes, otra cosa a notar también en términos de las gamas, pero fíjense ustedes que por aquí, por ejemplo, omega 1, que era la tasa de reinfección, de recuperación, de pérdida de inmunidad, el tiempo de residencia aquí, en el compartimiento inmune, es mucho más alto para los adultos mayores que para los niños. Entonces estamos ahí verificando esa información para ver qué tan adecuada está con los datos, pero eso es lo que el modelo sacó, ¿no? En términos de las tasas de contacto están más o menos adecuadas, en términos de las tasas de duración del periodo infeccioso también. Las únicas problemas que tenemos es en la interpretación de las omegas, que es el regreso a ser susceptible, pero ese de todas maneras sabíamos que iba a haber problemas porque como estamos trabajando con un consorcio de enfermedades, la variabilidad en la inmunidad en las diferentes enfermedades es muy grande. En cambio, si ustedes comparan cuánto dura el periodo infeccioso del sarampión, perdón, de la influenza o del virus sincicial respiratorio, de la neumonía, andan más o menos en la misma escala. Son muy parecidos, una semana, un poquito menos de una semana, 3 días, etcétera, andan por ahí. Pero los periodos de inmunidad, eso sí pueden cambiar muchísimo. Tenemos enfermedades como influenza, que les pueden generar inmunidad de por vida, y tenemos enfermedades como el catarro común, que es cada rato. Entonces, es una variabilidad esperada. Después, simplemente para ver que también funciona nuestro modelo, pues podemos ver que la mediana pues, no agarra lo que queríamos explicar, no hay manera de tratar de ver si la estimación de nuestro modelo captura estos dos posibles brotes que tenemos al nivel que estamos trabajando ahorita con las hipótesis sobre la tasa, la fuerza de infección que tenemos, no funciona, y pues esta es para las 4 clases de edad. Entonces, esta es la fuerza de infección, simplemente para ilustrar que en los niños es más grande que en los adultos mayores, pero lo importante aquí es qué es lo que obtenemos hasta ahorita y qué es lo que pensamos que puede ocurrir. Ya esto está escrito, si ustedes quieren leerlo pueden leerlo, son las conclusiones de lo que está aquí, pero una de las cosas importantes es que pensamos que hay 2 cosas que pueden mejorar nuestra estimación y que son razonables. Obviamente si ustedes le meten tijera y aguja a cualquier modelo, van a acabar reproduciendo lo que quieren reproducir, y no es porque el modelo tenga poder explicativo, simplemente porque le están, como dice ese dicho, si tienen 2 parámetros, un elefante mueve la trompa, pero si tienen 5 parámetros, vuela el elefante y camina, y es color de rosa y tiene motas.
todo le pueden hacer, ¿no? Entonces no se trata de eso. Queremos dar un mínimo de hipótesis que mejoren el carácter explicativo teórico del modelo y ver si con esas modificaciones podemos reproducir el patrón que creemos nosotros se debe a la existencia de 2 brotes epidémicos, ¿no? Entonces, o descartar también, o quizás descartarlo y ver que se trata de un efecto de subreporte. Eso habría que hacer más investigación al respecto. El punto es que queremos modificar nuestra fuerza de infección de 2 maneras. Una, haciendo revisiones de literatura, la variable que más afecta en general a estas enfermedades respiratorias infecciosas es la humedad, la temperatura en primer lugar y la humedad relativa. Esos son los 2 factores que determinan la infección. Entonces, vamos a empezar con el más simple, la temperatura. Entonces, una de las ideas es tomar de los datos que existen en San Luis Potosí para los registros de temperatura media, por ejemplo, a lo largo de estos años, tomar esos datos y estimar una temperatura de referencia TR, de tal manera que el signo de esta función, cuando esté por arriba, sea positivo y cuando esté por abajo, ¿sí, no? Por arriba sea negativo, perdón, y por abajo sea positivo, de tal manera que cuando hay bajas temperaturas, la fuerza de infección aumente, y cuando hay altas temperaturas, pues la fuerza disminuye. Eso es una cosa estadística. Ahorita en el camión que me vine, éramos como 10 gatos y yo creo era el único sano, todos los demás iban tosiendo. Entonces ahorita con el cambio de temperaturas que subió, tenemos problemas también. Pero bueno, ese es como atípico. Pero pudiera ser que pudiéramos comenzar a tener un brote de alguna enfermedad respiratoria por estos calores tan extremos, ¿no? Pero en fin, esa es otra cosa, cuídense. Y la otra es que estas tasas de contacto, como fueron sacadas de las bases de datos promedios de contacto entre las diferentes clases de datos que tenemos, pues no reflejan la dinámica particular de vacaciones y de descansos y días festivos que tenemos en México. Entonces, la otra modificación es modificar las tasas de contacto, suponiendo, por ejemplo, que cuando hay vacaciones la tasa de contacto disminuye. Generará eso el bajón en nuestro modelo, que imite lo que pasó en la realidad. No lo sabemos, capaz que no, capaz que sí, pero eso todavía no lo hemos imaginado, sí lo hemos imaginado, no lo hemos implementado, no hemos todavía hecho las cuentas al respecto, pero la idea es usar esencialmente el mismo formato que usamos, pero ahora lo que queremos estimar es la distribución uniforme, la TR, la temperatura de referencia, y qué tanto hay que bajar la tasa de contacto para poder reproducir ese bajón que observamos en los datos, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender qué tan razonable es suponer la disminución en contactos en contraste con el subreportaje. Entonces, tenemos algunos resultados preliminares, en general se reproducen lo que reproducimos con lo anterior, pero no tenemos realmente una buena, no son resultados simplemente que les pueda ya decir, miren, aquí están. Simplemente ya tenemos el algoritmo, podemos estimar las betas, podemos estimar cosas así, pero necesitamos todavía manejar más el modelo para poder hacer las cosas. Tenemos que incluir muchas más. Y de hecho, en esa misma base de datos tenemos separadas el virus sincicial respiratorio y la influenza. Nada más que esa no está por clase de edad, sino está por población total. Pero entonces eso quizás nos puede ayudar a mejorar nuestro trabajo. En principio, pues este trabajo es con el apoyo de la UNAM, Marco Tulio Angulo, la parte que se refiere al control e identificabilidad. Mario Santana nos apoyó con las cosas de estadística y Yendri es mi estudiante que está haciendo su tesis en este tema y trabajando con estos datos. Entonces, y ese es el nodo multidisciplinario de matemáticas aplicadas de Juriquilla que estamos haciendo crecer. Ya tenemos un nuevo miembro a partir de enero del año que entra en cosas de epidemiología, cosas de within host, between host, entonces, esta interrelación entre enfermedades infecciosas y sistema inmune y un aspecto también de inteligencia artificial y estos métodos de topological data analysis para dinámicas internas y externas en poblaciones. Entonces va a ser muy interesante la llegada de este colega y pues muchas gracias. ¿Preguntas?
si Sí. dejas afuera esa parte, podrías simplemente inferir, digamos, optimizar, pues, optimizar los parámetros para que la solución de la ecuación diferencial reproduzca los datos. Sí, bueno, podemos utilizar esos métodos no lineales, de regresión no lineal y cosas así, o cuáles. Sí, no, pues es lo que te optimización o no es. Bueno, se podrían enfocar, sí, sí. En términos de herramientas, pues hay muchas. Por ejemplo, en ese aspecto que señalas, hay un mexicano que está trabajando en el Children's Hospital en Harvard, creo que está, y que ha sido sumamente exitoso en estos modelos que presenté al principio de forecasting de epidemias, usando la información que tienen en Boston respecto a estas enfermedades y usando métodos de deep learning y estas redes neuronales brutales que requieren una cantidad de información muy impresionante, pero que son muy precisos, y ha sido muy exitoso en estas cosas. Sus artículos han salido en Science y cosas así que... Esto es un poco menos ambicioso, es con una base de datos mucho más corta, y un poco el objetivo es diseñar y tener una comprensión del fenómeno basado en un enfoque bayesiano para la estimación de los parámetros. Así de simple. ¿Se podía haber utilizado otro enfoque? Ciertamente. Bueno, pero esas barras de error están sacadas en términos de distribuciones a posteriori y a priori y actualización con los datos. O sea, toda la estructura bayesiana de inferencia es la que está puesta aquí. O sea, estamos proponiendo esencialmente, no como en la estadística común, en donde tú tienes una hipótesis dura y quieres o no rechazarla y ves si tus datos se ajustan al modelo o no. Aquí es una cosa más iterativa, ¿no? Tienes información, tienes un modelo, tienes datos, tratas de ver si esos modelos se ajustan a los datos. Si no lo hace, entonces tienes información que te dice por qué, esa la retroalimentas para ajustar tu modelo y después condicionar a los datos y comenzar a resolver iterativamente. Ese es el enfoque bayesiano. Entonces, de esa manera pensamos que nos puede dar más información de naturaleza causal el mismo modelo respecto a el fenómeno que estamos observando. Esa es la justificación conceptual, digamos, de por qué decidimos utilizar estadística bayesiana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Con la primera parte, sí. tienes esta cosa hasta la beta hasta cierto tiempo. O sea, lo que yo pensaba que fueras a hacer, ¿no? Creo que mencionaste es suponer que ya tienes la beta bien y seguir con la integración para ver el pico del brote. Nosotros tomamos nuestros datos hasta un cierto punto, ¿no? Y entonces, con esos datos, y tú tienes los datos reales siguen, pero con esos datos estimas tu beta gorro. Y tu beta gorro va haciendo tracking de la beta real. Esa es la idea. Entonces, cuando esta beta ya pasó el nivel de datos que tiene, de todas maneras, tu beta te va a dar información. Esa es la idea que está detrás. Entonces, tú vienes aquí, tú ya no sabes qué va a pasar en el futuro. Mi beta llega hasta acá y ahorita brincó mi beta gorro. Y entonces, viendo los datos, y es el primer modelo que es el mejor que tenemos, decimos en 60 días hay un brote. Y después ya no sabemos usar porque no tenemos los datos, pero en 60 días, en el caso de los datos que tenemos aquí, hay un brote. Si cambia la enfermedad, si es más compleja, ese fenómeno de tracking es muchísimo menos eficiente. Pero lo que tienes es algo que está sintiendo qué va a pasar en el modelo, una especie de cosa de ese tipo. O sea, esa beta gorro es un estimador de la tasa de contacto, pero no es la tasa de contacto, es más una especie de índice de qué tan grande o qué tan chica va a ser. Por ejemplo, porque las predicciones que hacemos cuando la beta gorro brinca, el tamaño el tamaño del brinco que da la beta gorro está relacionado, pero asociado más que relacionado con el tamaño del brote epidémico que está prediciendo. Pero no es una medida de ese brote en el sentido de que si tú integras bajo la curva y le quitas 5 y le aumentas 3, te va a dar cuántos gente esperas enfermas en el brote.
Es una especie de índice, como los índices económicos. El país va bien, pero puedes seguir la integración. todo depende hasta dónde tiene los datos. Tu límite para la beta gorro son tus datos. Pero puedes seguir. Pues sí, por ejemplo, si tuvieras a tiempo real la información ¿cómo se llama?, de la epidemia, pues podrías ir aumentando tu Y y calculando la beta y ir siguiendo la infección, por ejemplo. Eso es posible. Lo que pasa es que en cosas de este tipo, la información es por una semana. Pero por ejemplo, Entonces, si tú inventaras datos adicionales, aleatorios, podrías seguir con la integración más tiempo. Luego, otros datos aleatorios y otros datos aleatorios. Tendrías una distribución de cómo se vería la dinámica de la epidemia ficticia, pues. Pero podría ser que bien. pues sí, fíjate que es posible porque esto lo pasamos a un estudiante y alguna presentación, un colega nos indicó, ¿y qué tal sistema es caótico? Esa convergencia que tienes a la trayectoria que estoy mostrando, de todas maneras funciona, y lo puso en la computadora el chavo, ya no le seguí, pero quizás sea interesante ver, y se acerca. O sea, la trayectoria puede ser altamente compleja y de todas maneras esta mu, si es suficientemente grande, te estima la trayectoria. Entonces puede ser, fíjate, no me fui, y quizás esta cosa de hacer simulaciones estocásticas, que es generar trayectorias con alguna cierta dinámica, me imagino, pero generar trayectorias aleatorias y ver si eso te permite una mejor estimación o algo así, ¿no? Quizás. ¿Sí? Y en esa gráfica, sobre estas mismas gráficas, ¿cuánto tiempo antes era que usaban los datos? O sea, ¿cuál era el momento en el que cortaban? ¿Qué dices? O sea, dices que hay un punto en donde ya no sigues usando datos y ya no usas el predictor para estimar dónde va a dar el pico, ¿no? Ajá. Pero ¿cuánto tiempo es antes de A ver, creo que aquí, a ver, los histogramas que saqué dependen del horizonte de predicción. Entonces, con algunos datos puedo cortar antes de 20 o 40 días y ya me está prediciendo el brote, pero en el de Zika, 5 días y apenas, y muy mala la predicción. Tengo que estar muy cerquita del brote para que realmente me prediga algo. Pero en el caso de sarampión, puedo cortar la serie 20 antes y ya me está prediciendo el brote. ¿Sí? Entonces, depende también de la epidemia, de la longitud de las bases de datos, que también están tomadas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas características de ese tipo. ¿Alguna otra? Pues muchas gracias. Dale, pues muchas gracias a ustedes.